Hoy vamos a trabajar en una técnica esencial de mano izquierda, la técnica del ligado. El ligado es un mecanismo que me permite tocar dos o más notas con un solo ataque de mano derecha. Toco la primera nota y la segunda nota se produce únicamente con la mano izquierda. Existen dos tipos de ligados, los ligados ascendentes que van de una nota más grave a una nota más aguda y los ligados descendentes que obviamente es lo contrario, de una nota más aguda a una nota más grave. También los ligados se pueden clasificar según el número de notas, por ejemplo ligados de 2 notas como los que acabo de hacer o ligados de 3 notas o ligados de 4 notas. Ascendente o descendente. Pero para efectos de este video nos vamos a centrar en lo más esencial, que es dominar ligados ascendentes y descendentes de 2 notas. Cuando estudiamos ligados tenemos que asegurarnos de cubrir todas las posibles combinaciones. No son tantas, el dedo 1 con el dedo 2, con el dedo 3, con el dedo 4. El dedo 2 con el dedo 3, con el dedo 4 y finalmente el dedo 3 con el dedo 4. Y listo, esas son todas las posibilidades. Vamos a empezar con el ligado 1-2 y les voy a explicar la técnica y las consideraciones que debemos tener. Lo primero que debemos revisar es la postura. Aquí estoy usando mi prótesis, estoy sentado con la espalda erguida pero relajada y mi brazo izquierdo viene hacia esta posición. Si tenemos una visión lateral, vamos a notar que la mano está libre en esta sección de aquí. Es muy común encontrar este tipo de apoyo. Es una costumbre muy popular, pero no tan correcta desde el punto de vista de la técnica de la guitarra clásica. Esta parte la vamos a liberar. El pulgar está simplemente atrás, en la parte del mástil, y los dedos están en el frente de la guitarra. El pulgar está alineado básicamente con el dedo 1, entre el dedo 1 y el dedo 2. No está totalmente hacia adentro, hacia el dedo 2, sino que está de forma natural, en mi caso más alineado hacia el dedo 1, que es la posición donde el dedo se acomoda de forma natural. Vamos a empezar con ligado 1-2. Simplemente tocamos la nota que tiene el Fa, que es el dedo 1, y ahora con la mano izquierda, con el dedo 2, vamos a tocar la nota, el Fa sostenido, con un toque muy preciso con la yema. Tengo que tener cuidado siempre de majar con el mismo lugar de la yema. De hecho, vean como ahí tengo los dedos marcados. Y aquí tenemos que hacer un trabajo en dos sentidos. El primer tipo de trabajo que hacemos es muy mecánico. En este caso queremos desarrollar la fuerza de los dedos y a veces podemos hacer el ligado bastante fuerte. Golpeamos con fuerza y queremos esa precisión y ese movimiento muy directo. Ese es un tipo de trabajo de desarrollo mecánico, pero el ligado también tiene una función musical expresiva. En este caso es como al revés, porque normalmente lo que sucede es que la segunda nota del ligado va a ser un poco más suave. Una resolución. Y en este caso no podemos tocar súper fuerte porque vamos a arruinar la música. Mi sugerencia es empezar con el desarrollo más mecánico, porque si no lo han practicado, ciertamente queremos tener esa fuerza y esa precisión en los dedos. Y aún si ya hemos tocado por muchos años, es muy probable que nos venga bien una rutina de ligados. Pero después hay que tener cuidado y saber que cuando estamos tocando la música, muchas veces no ocupamos golpear tan fuerte. Este golpe fuerte más bien nos va a arruinar la música. Ahora podemos tomar este ligado 1-2, hacerlo en todas las cuerdas, de la primera a la sexta, devolvernos y movernos en diferentes trastes. Lo normal sería llegar hasta una posición aguda. Ahora lo vamos a hacer hasta el quinto traste. Lo vamos a hacer juntos para que ustedes puedan experimentar el ejercicio. Si nunca han hecho ligados, tal vez necesitan primero sentarse y resolver el movimiento ustedes solos antes de hacerlo conmigo acá de una forma seguida, pero si ya tienen experiencia vamos a tratar de hacerlo juntos. Vamos a ir más o menos a esta velocidad
Y vamos a pasar todas las 6 cuerdas, bajamos y nos movemos al segundo traste, así hasta el quinto. 1 y 2 y 3 y... Muevo al traste 2. Traste 3. Traste 4. Y por último, traste 5. Vamos a probar otras combinaciones. La combinación 2-3 es un poco más retadora porque el dedo 3 y el dedo 2 están como más pegados y como que se siente más incómodo. Entonces este movimiento puede ser que lo sientan un poco más difícil que el 1-2. Vamos a subir nada más y bajar en una posición. No vamos a cubrir muchos trastes para no hacer el video tan largo. Vamos a hacerlo simplemente en esta posición y bajar para que experimenten ligado 2-3. 1 y 2 y 3 y... Vamos a hacer ahora el 3-4. 1 y 2 y 3 y... Ahora también tenemos la combinación 1-3. 1 y 2 y 3 y... Vamos a hacer el 2-4. 1 y 2 y 3 y... Y por último vamos a hacer 1-4. 1 y 2 y 3 y... Cada uno busque su tempo, busque su velocidad y eventualmente pueden ir acelerando y buscando lo que sea cómodo. Puede ser más lento o más rápido. Técnicamente hablando, el ligado ascendente es un poco más sencillo, pero el ligado descendente tiene algunas otras consideraciones. Vamos a ver rápidamente las combinaciones de ligado descendente que son realmente las mismas del ascendente, solo que al revés. 2-1, 3-1, 4-1, 3-2, 4-2 y 4-3. Lo que sucede con el ligado descendente es que tenemos diferentes formas de hacerlo, pero inicialmente se trabaja con una forma muy específica de crear el sonido de la segunda nota. Esto es para fortalecer los dedos y lo que sucede es esto. Digamos que voy a hacer el ligado 2-1. Cuando hago el ligado ascendente, simplemente yo golpeo con el dedo. Pero en el ligado descendente, uno podría pensar que es nada más quitar el dedo. Y de hecho suena y se puede hacer así. Pero la primera forma en que siempre se sugiere practicar este ligado es tocando la nota y jalando con el dedo la cuerda. Voy a tocarlo en esta posición para que vean. Toco el dedo 2 y ahora no, el dedo no se levanta simplemente, sino que jala. Jala la cuerda y queda reposado en la quinta. ¿Ven? Este dedo tampoco es que jala y se queda en el aire o se va para cualquier lugar. No hace esto, sino que el dedo jala
y queda reposado en la cuerda que está justo debajo. Otra cosa importante del ligado descendente es que se trata en la medida de lo posible que el dedo que va a recibir el ligado esté colocado desde el momento en que nosotros tocamos la primera nota. O sea, si yo voy a hacer el ligado 2-1, el dedo 1 ya está colocado en la cuerda y yo toco el 2 y produzco el ligado. O sea, nunca haría algo así como tocar el 2 y después el ligado y poner el dedo justo en ese momento. Sería algo muy arriesgado porque podría ser que el dedo no llegue a tiempo y no sea claro el ligado. También practicamos todas las posibilidades de ligados descendentes. Vamos a hacer el ligado 3-2 desde acá, lentamente. 1 y 2 y 3 y... Vamos a hacer 3-1, 1 y 2 y 3 y... Les recomiendo tener mucha paciencia porque sobre todo los ligados descendentes no son fáciles. Esto parece algo que es muy obvio que tenemos que dominar, pero técnicamente hablando, créanme, no son sencillos de hacer y lograr este control de los dedos. Por supuesto que pueden practicar con metrónomo y deberían hacerlo si es que sienten alguna dificultad para seguir el pulso. Pero si ustedes ya dominan bien el ritmo y se sienten cómodos con el manejo del tempo y del pulso, pueden tocar sin metrónomo y más bien trabajar otras cosas, por ejemplo, hacer acelerandos o hacer retardandos y trabajar en esta parte expresiva con los ligados para que no sea algo muchísimo más mecánico. Cuéntenme cómo les va con esta práctica. Si tienen alguna duda, me pueden dejar un comentario. Les deseo, como siempre, una excelente práctica, una buena semana, a practicar muchos ligados y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.